Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este su canal GateW, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Bueno amigos, como siempre es amigo servidor Waldo Quiñones, trayéndoles hechos, noticias e información muy importante, muy importante, muy necesaria en estos momentos en que estamos entrando en un nuevo conflicto, o tal vez un octubre rojo nuevamente, no lo sé. Pero para que entienda el octubre rojo, vayamos a hechos y noticias importantes. Y yo quiero que usted, amigo, seguidor, suscriptor de este su canal, GateW, me deje un comentario al final y me diga qué piensa usted de este nuevo conflicto entre Armenia y Azerbaiyán. Y cuando digo un octubre rojo, me refiero yo precisamente a tengo que hablar del año 2020, un año 2020 que ha sido verdaderamente catastrófico para la humanidad, no solamente por los diferentes conflictos que se están dando en diferentes regiones, por el terrorismo que continúa avanzando en otras regiones, llevando siempre incertidumbre a cada nación donde van operando, pero claro, con un propósito, ¿no? Desestabilizar completamente el planeta, con alguna intención, nuevamente de modificar el estilo de vida del ser humano. Quienes están detrás, bueno, ellos lo pagarán en su momento. De eso no voy a hablar aquí porque se trata del conflicto. Pero vamos, todo esto conjuntamente, una pandemia que tiene de rodillas a las economías, así también que ha cambiado la forma en que coexistimos nosotros como seres humanos. O sea, ha cambiado todo. Pero antes de terminarse este año, todavía estamos en septiembre, falta octubre, noviembre, diciembre, y antes de irse este año quiere dejarnos una gran sorpresa, y estoy hablando precisamente de posiblemente otro octubre rojo, como aquel octubre rojo donde el gobierno de los años 50, donde la Guerra Fría y el gobierno de Rusia, el gobierno de Estados Unidos estuvieron a punto de lanzarse o tirarse los misiles nucleares que tiene uno y otro, que hubiera sido de cierta manera el fin de una gran parte de la humanidad sobre el planeta. O sea, fue un octubre rojo, y ahora precisamente estamos hablando de un octubre rojo porque estamos hablando de dos naciones que se encuentran en una situación de combates, y donde Rusia tarde o temprano tendrá que decidir a cuál nación va a apoyar. ¿Ok? Y esto es lo importante, porque Rusia en estos momentos, pese a que esté apacible o está apacible, tiene que tomar determinación y ¿qué va a hacer? Si es que no se detienen los conflictos, a través del llamado o el pedido de la comunidad internacional para que detengan las hostilidades. Al final, si esto continúa, alguien y las diferentes naciones tendrán que tomar un lado, Azerbaiyán o Armenia, y allí miraremos otro conflicto. Así es que esperemos no tener un octubre rojo, pero vayamos a los hechos y noticias importantes. Empezamos precisamente con este conflicto Armenia-Azerbaiyán, que inició este pasado 24 de septiembre. Allí iniciaron las hostilidades. El gobierno de Azerbaiyán acusa al gobierno de Armenia de ser el responsable. El gobierno de Armenia acusa al gobierno de Azerbaiyán de ser el responsable. Pero ¿qué es lo que se disputan estas dos naciones? Se disputan el Nagorno-Karabaj. Y estoy hablando de ese territorio que usted mira atrás a mis espaldas. Ese territorio se lo han disputado desde 1950. Y esto ha traído las hostilidades entre ellos dos. Y esto es precisamente lo que representa. Precisamente por esa franja de tierra, o digamos esa otra pequeña nación, es por lo que hay este conflicto entre estas dos naciones desde a mediados del siglo pasado. Pero vayamos aquí a lo importante. Vayamos a lo importante. Empezaron las hostilidades. El gobierno de Armenia afirma haber destruido 39, hasta estos momentos, 39 blindados, incluyendo 15 tanques de combate del ejército azari. Y estoy hablando de Azerbaiyán. Así también como 4 helicópteros de combate del gobierno azari o del gobierno de Azerbaiyán. Así también como 15 drones de origen turco. Ahorita le voy a decir qué tiene que ver Turquía aquí. Ahorita yo se lo voy a decir. De origen turco, 15 drones de combate de origen turco, así también como un avión de combate, y siguen las hostilidades y continúan las hostilidades, así también como apenas hace unas horas, este 27 de septiembre, afirma el gobierno precisamente de Armenia haber destruido un convoy militar que transportaba municiones y armas al frente precisamente de la franja con Nagorno-Karabaj, que es donde se encuentran precisamente las hostilidades y los combates. ¿Ok? El gobierno de Azerbaiyán afirma haber matado a una gran cantidad de personal militar del gobierno precisamente de Armenia, así también como una gran cantidad de
tanques militares. Y usted ha visto los videos, ya sea en diferentes medios, ha visto precisamente unos videos donde se miran cómo son destruidos tanto por un lado del gobierno de Azerbaiyán como también del ejército de Armenia, cómo se han ido destruyendo unos y otros. Se cree que aproximadamente puede haber más de 100 soldados muertos en estos momentos del ejército de Azerbaiyán, así también como más de 50 civiles en diferentes regiones, especialmente cerca de las fronteras donde se están enfrentando estos dos gobiernos. Pero, ok, vayamos, las hostilidades están llegando a un punto crítico. Hasta estos momentos el gobierno de Rusia, según las diferentes informaciones, no ha decidido participar, está apacible, está haciendo y pidiendo un llamado a la comunidad internacional para que de manera conjunta pidan el cese a las hostilidades y se sienten a dialogar, como siempre, obviamente en los acuerdos de Minsk de 1994, cuando terminaron las hostilidades de aquel conflicto que también había iniciado en 1990 y terminó en 1994 con los acuerdos de Minsk. El gobierno de Rusia, el señor Vladimir Putin, pide que se apeguen inmediatamente a los acuerdos de Minsk y que cesen las hostilidades y que lleguen para buscar un acuerdo entre estas naciones y de esta manera evitar un conflicto. Okay, pero ahora vayamos. ¿Qué está pasando en realidad aquí? Ok, vayamos. Según Nagorno-Karabaj, que es precisamente ese pequeño territorio y que es el territorio en disputa entre estas dos naciones, Azerbaiyán y Armenia, según las diferentes informaciones, la gente que sigue huyendo de la diferente frontera en donde están los combates huye a territorio armenio y se unen al ejército precisamente de Armenia, no de Azerbaiyán, sino de Armenia. ¿Por qué? Porque el gobierno de Armenia desde hace mucho tiempo y años ha pedido que ese gobierno de Nagorno-Karabaj o ese territorio en disputa tenga independencia, que sean independientes, que ninguna nación se lo dispute y que sean libres e independientes. Tal vez por eso todas las personas creen que su aliado en Nagorno-Karabaj es el gobierno de Armenia. Pero les decía 15 drones turcos. Aquí vamos. Según las diferentes informaciones, algo que hasta estos momentos niega el señor Tayyip Erdogan. Pero desde este pasado mes de agosto, diferentes informes de diferentes agencias de noticias, ya sea la AMN, ya sea Al Jazeera, así también como diferentes medios, no solamente del Medio Oriente, Al-Madar, Al-Manar y muchas otras, así también como Sputnik y muchas otras de origen ruso, afirmaban que el gobierno de Turquía estaba trasladando desde territorio sirio yihadistas y terroristas al frente allá en Nagorno-Karabaj o al gobierno de Armenia, de Azerbaiyán, disculpe, de Azerbaiyán. Según las diferentes informes que hasta estos momentos desconocen, el gobierno de Turquía lo sabe y el gobierno de Turquía podría estar precisamente detrás de este conflicto, apoyando directamente al gobierno de Azerbaiyán y está en la línea de frente. Y esto porque según las diferentes informaciones que llegan de todo Medio Oriente, afirman, así también como de las fuentes turcas, afirman que hay muchos periodistas, así también como presentadores que se encuentran, y hablo de la televisora turca, que se encuentran en el frente de combate con el gobierno de Azerbaiyán, que son los que están diciendo precisamente que hay una gran cantidad de soldados, así también como de yihadistas llevados desde Siria en el frente en contra de Armenia. O sea, Turquía está bien involucrado. ¿Pero por qué Turquía está involucrado en esta guerra de Armenia? Bueno, porque Turquía al señor Tayyip Erdogan le molesta mucho cada vez que llega, no recuerdo el día, pero cada año se conmemora precisamente el genocidio armenio, o lo que llamaron ellos el holocausto armenio, que fue creado por el Imperio Otomano desde allá de 1915 a 1923, donde el Imperio Otomano mató a un aproximado de 1.5 millones de armenios, a lo cual llamaron la migración de la muerte, debido a campos de concentración realizados por el Imperio Otomano o por Turquía, la matanza de 1,5 millones, y aquellos que huían eran mandados fuera de los diferentes territorios de manera inhumana, lo cual llamaron la migración de la muerte, porque los mandaban a morir a diferentes regiones sin ningún tipo de apoyo o ayuda por ningún lado. O sea, estamos hablando del genocidio armenio. Y como no le gusta al señor Tayyip Erdogan que se lo recuerden,
del Imperio Otomano, un imperio sangriento en su tiempo. Entonces, pues resulta que como Armenia sigue viva, le molesta mucho que se le recuerde que fueron responsables de la matanza de millones de personas. Le molesta mucho y que el mundo reconozca el genocidio armenio. Entonces, por eso apoya al gobierno de Armenia. El señor Tayyip Erdogan afirma que el gobierno de Armenia es un gobierno terrorista. Terrorista, lo dice el señor Tayyip Erdogan, no lo digo yo. El ministro de Defensa de Turquía afirma que apoyan al gobierno de Azerbaiyán y que deben terminar con la población armenia. O sea, Turquía está detrás de todo esto. Ahora, ya si lo niegan, eso no importa. Lo importante es que las diferentes fuentes e informaciones, así también como sus medios de comunicación, lo confirman. Que no lo quieran confirmar, otros medios, ese no es problema de nadie. Ellos lo confirman que Turquía se encuentra inmiscuido directamente en el frente de combates en esta nueva guerra. Turquía, entonces, vayamos, ¿qué va a hacer Rusia? Rusia hasta ahorita no ha tomado una determinación, ya que es aliado de los dos, ha prestado dinero a los dos y al mismo tiempo les ha vendido armas a las dos naciones. Tendría que ser neutral. Pero no olvidemos que en 1990, cuando inició el conflicto, hasta 1994, la Unión Europea apoyó a Azerbaiyán, lo mismo que Turquía. Rusia apoyó a Armenia y las hostilidades se terminaron únicamente porque no había ganador. Tenían que detener la guerra y obviamente Rusia los llevó a la mesa de negociaciones. Así es que si vemos las cosas como son, la realidad es que Rusia siempre ha estado al lado de la verdad. Y en este momento, quien tiene la verdad, no, y sin importar lo que me digan a mí, lo tiene Armenia. Yo no estoy con nadie, estoy diciendo de este conflicto. Estoy hablando del holocausto o el genocidio armenio. Entonces, aquí quien tiene la razón para subsistir y quien está dando la razón, en mi punto de vista, es Armenia. Por un lado, porque sí le quiere dar independencia a Nagorno-Karabaj, que es el territorio en disputa. Les quieren dar la independencia, que sean libres e independientes, que creen su propio gobierno, sus propias leyes y que ellos decidan su futuro. El gobierno de Azerbaiyán no. El gobierno de Armenia ha sufrido el holocausto o el genocidio por parte del Imperio Otomano. Ahora, en el 1994, en la guerra, en ese conflicto, Rusia vino a apoyarlos precisamente para evitar otro genocidio. ¿Ok? Otro genocidio por parte de Europa y por parte de Turquía. Entonces, aquí yo creo que Rusia se va a ir como siempre por el lado de la razón. El lado que le indica quién tiene la razón, quién es humano y quién bajo las normas, leyes y humanidad le corresponde ganar este conflicto y va a ir con Armenia. Bueno, mi punto de vista, cuando decida va a ir con Armenia. Va a ir con Armenia pese al enorme, pese a los enormes contratos tanto económicos, así también como el acercamiento con Turquía, va a ir con Armenia. Precisamente por eso le preocupa que no se detengan las hostilidades, porque va a tener que decidir tarde o temprano a quién va a apoyar. Y yo sé que va a ser Armenia, sin importar lo que pase con el gobierno turco. Digo, si es que no se detienen las hostilidades. Pero si no se detienen, vamos a mirar un enfrentamiento más severo entre Turquía y Rusia. No solamente porque estamos hablando de un nuevo conflicto en el cual está inmiscuido Turquía. Estamos hablando de allá, de Armenia y Azerbaiyán, pero también está inmiscuido en la guerra siria, lo cual también calentaría la guerra en Siria. ¿Ok? Calentaría en el sentido de que Rusia tendría que venir más fuerte y más firme en contra del señor Tayyip Erdogan. Pero tenemos el Turk Stream, muy importante para Rusia, muy importante para Turquía, muy importante para Europa. Entonces, hay muchos intereses, muy grandes. Entonces, aquí, ¿qué quiere que yo le diga? Bajo mi punto de vista y análisis, yo sé lo que va a pasar. No importa, van a detener el conflicto, digo, porque esto lo tiene que platicar Rusia y lo tiene que platicar el señor Tayyip Erdogan, o sea, Vladimir Putin y el señor Tayyip Erdogan, para evitar que Turquía se siga inmiscuyendo aún más, o que esté en el frente de batalla, o que detenga su apoyo al gobierno de Azerbaiyán para llevarlo precisamente a una mesa de negociaciones. De lo contrario, el conflicto se extiende. No va a venir la Organización de Naciones Unidas o la Organización de Estados Americanos o digamos la Organización del Atlántico Norte. No por el momento, pero si lo que quieren es ir desgastando a Rusia con diferentes conflictos, bueno, van a tomar el lado de Azerbaiyán como siempre para enfrentar a Rusia también en ese lugar. Aunque al final
No importa lo que haga la Organización del Atlántico Norte o lo que hagan, si este conflicto continúa, se va a tardar algún tiempo, pero Rusia los va a vencer y los va a llevar nuevamente a la mesa de negociaciones. Digo, en mi punto de vista, es lo que yo siento, lo que pienso y es lo que miro. Lo que miro, porque al final, de todos modos, no importa en qué conflicto se encuentre Rusia, donde se encuentre Rusia, quien quiera que esté con Rusia tiene garantizada la victoria. Eso yo siempre lo he dicho. Por más que guste o no diga lo que yo guste, por más que guste o no lo que yo diga, yo siempre lo he dicho. Aquel que tenga a Turquía de su parte en un conflicto tiene garantizada la victoria. Vladimir Putin es un estratega tan excelente que él no da un paso sin que él sepa a lo que va. Y él sabe lo que va a hacer, por qué lo va a hacer, y está seguro siempre de la victoria. Siempre lo ha hecho y siempre lo va a hacer. Así es que es lo que pasa en estos momentos, pero esperemos que no se extienda este conflicto, que no llegue el momento en que se involucren más naciones y al final se convierta en un conflicto que confrague nuevamente y que cree otro nuevo caos alrededor de nosotros en este 2020 que parece que quiere terminar y dejarnos un inicio de un 2021 lleno nuevamente de incertidumbre. Ojalá y no sea así, por el bien de nosotros mismos. Pero bueno, ahí se las dejo, nos vemos a la próxima. Muchísimas gracias.